Ujú. Muy buenos días, tengan todas, todos y todes. La Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral, Los beneficios preliberacionales de las personas privadas de la libertad, dictada por el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías. Agradecemos a la doctora Zoraida García Castillo, directora de esta escuela, por convocar para la realización de esta conferencia, así como al ingeniero Luis Flores y a su equipo por su apoyo en la logística. Gracias también a las personas que nos siguen por las redes sociales. Estaremos muy atentas de sus comentarios y sus preguntas. Voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. El magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías estudió en la licenciatura de Derecho en la Universidad La Salle, tiene una especialidad en Justicia de Paz por el entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora Poder Judicial de la Ciudad de México. Cuenta con una maestría realizada en la UNAM, es doctor en Ciencias Penales, tiene una maestría en Justicia Adversarial por la Escuela Federal de Formación Judicial. Ha recibido muchos cursos, preparación y capacitación para secretarios de juzgados de distrito, para secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para secretario del Tribunal Unitario Colegiado, para la parte de la especialización judicial, la capacitación para actuarios del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Como desde el punto de vista docente ha impartido clases en la Universidad La Salle de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal. Tiene diversas publicaciones, entre ellos los cuadernos de trabajo eh, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha desempeñado varios cargos. Ha sido secretario de diversos tribunales colegiados. Actualmente ocupa el cargo de magistrado de circuito a partir del año 2009. Para mí es un placer poder contar con su presencia esta mañana, magistrado, para que nos pueda contar un poco sobre de qué se tratan estos beneficios preliberacionales, un poco del contexto, porque es un campo poco explorado por nuestras científicas, nuestros científicos forenses, así que va a ser un gusto poderle escuchar y poder interactuar también con ustedes. Esto también lo busca ver un poco qué saben de la materia, luego entonces observar estas áreas de oportunidad laboral, que yo creo que es muy importante que lo tengamos presente. Así que pues sin más, le doy el uso de la voz, magistrado, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Carla. Agradezco a la doctora Zoraida García la invitación a esta plática. Primera advertencia, eh, nos convocan como una conferencia magistral. La verdad es que yo prefiero que sea una clase más de tipo informal con ustedes. Esto es un tema quizá para ustedes demasiado jurídico, los beneficios preliminares. Esto y quizá no tiene mucho caso que yo les explique ciertos temas muy técnicos de esto, sino lo que yo pretendo en realidad ahora, sí a partir de los beneficios, es tratar de mezclarlo un poco con la actividad que ustedes hacen como científicos forenses para lo que están formando aquí y como decía un poco la maestra Carla, pues que vean otras áreas que pueden hacerse más que una conferencia magistral sobre beneficios y esto creo que no sería tan productivo quizá para ustedes como pretendo que pueda hacerlo, ustedes que están aquí o las personas que puedan estarnos escuchando o siguiendo a través de las redes sociales. Por eso, como es más la idea que sea a partir o como punto de partida de una clase, de repente yo expondré algunas cosas, pero les iré preguntando algunos temas a ustedes, porque también me es importante la visión que ustedes tengan sobre esto, porque pues uno tiene una idea de lo que son las ciencias forenses y tal, pero ustedes deben tener una visión más clara y de ahí irnos llevando hacia lo que nos trae hoy, que son los beneficios, y al final, pues sí, que las dudas que ustedes tengan, tendremos un espacio para que ustedes puedan hacer alguna pregunta o si llega alguna por parte de redes, pues también podamos atenderla. Y les digo, la idea es que les sea lo más ágil, lo más práctico posible, porque pues es viernes y están aquí. Les agradezco mucho que estén aquí en día viernes. Podrían estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Que estar viniendo aquí a esto. Les agradezco mucho el interés. Entonces, esa es un poco la dinámica. Entonces, no es conferencia magistral, es una clase, así que por favor, siéntanse con la libertad de si tienen alguna duda mientras voy diciendo algunas cosas, preguntar así sobre lo que estoy yo
planteando, o quizá yo les pregunte sobre algunos temas muy específicos de ciencia forense que yo obviamente no domino o no conozco en el grado que ustedes tienen esa expertise. ¿Sale? ¿Dudas que tengan? ¿Comentarios, sugerencias, algo? ¿Se oye bien? ¿Se entiende? Todo en orden. Sale pues, a ver. Eh, para mí es muy grato estar aquí porque platicaba precisamente con la maestra Carla. Desde el año 2013 yo tuve la oportunidad de estar en las primeras reuniones donde surgió esta ahora Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Nos convocaron ahí a la Facultad de Medicina, el doctor Narro, varios especialistas de varias áreas, platicamos, estaba obviamente la doctora Zoraida, y así surgió esta área, especie de, bueno, en ese momento licenciatura que dependía de la Facultad de Medicina, pero pues luego se veía que, bueno, sí medicina, pero pues aquí hay mucho más cosas que medicina. De hecho, pues hay cuestiones pues de psicología, hay cuestiones de ingeniería, de psicología, jurídicas, por supuesto. Yo creo que tienen mucho más hacia lo jurídico de repente que en otras áreas. Entonces, quizá de repente hizo un poco de ruido porque estaba como una licenciatura en la Facultad de Medicina, lo cual fue muy bueno porque fue el inicio, fue la partida, fue el espaldarazo. Después de eso, pues se ve todas estas situaciones y me acuerdo que en aquel momento estábamos pues en alguna sala de ahí de la Dirección de Medicina, luego ya creo que fueron creados y les dieron un área ya hacia casi la entrada ya por donde está Insurgentes, a lo que era la licenciatura de Ciencias Forenses, y ahora tienen este edificio que la verdad me parece que es muy práctico, muy bonito, pero sobre todo es el reconocimiento hacia una actividad que ustedes van a hacer en específico. No son doctores, no son abogados, no son psicólogos, no son eh, peritos en sentido estricto, son científicos forenses, que en aquel momento lo que nosotros visualizábamos es que precisamente el científico forense fuera aquella persona que pudiera tomar los conocimientos o lo que aporta el médico, lo que aporta el antropólogo, lo que aporta el psicólogo, lo que aporta el ingeniero, lo que aporta el abogado, tal, y poder sintetizarlo, pues poder hacer un producto distinto, pero a partir de todos esos conocimientos muy específicos. Esto implicaba un reto muy grande porque de entrada ustedes no iban a ser los médicos, los antropólogos, sino que tenían que tener conocimientos de ello para poder entender lo que se está presentando. Hay cuestiones muy técnicas o muy específicas que, pues, ¿cómo las vas a valorar o cómo las vas a explicar si ni siquiera las entiendes? Entonces, había que saber un poquito de todo, pero al mismo tiempo tener la visión de poder concretar todo esto en un conocimiento distinto. ¿Sí? No sé si así lo entienden ustedes o qué visión han tenido con ello. ¿Se ha logrado esto? Sí, sí lo han visto ustedes, que esa es la idea de, bueno, pues que bueno, ese era el propósito inicial de cuando surgió esta área de ciencias forenses, ¿sí? Pero esta parte de ciencia forense lo vimos en aquel momento incluso, pues estaban muy en boga y parecía que era como lo de moda por todos los programas de CSI de Miami, CSI Las Vegas, creo que hay, CSI no sé qué y tal. Pero pues como todo, digamos, la realidad supera la fantasía. O sea, los programas de televisión sí están muy padres, o seguramente ustedes son fans, seguidores de muchos de ellos por obvias razones, pero al mismo tiempo viene el choque. A ver, que nos presentan ahí es algo muy bonito, muy técnico y tal, pero en nuestra realidad quizá no es así. No tenemos necesariamente quizá de entrada todos los recursos tecnológicos, todos los recursos económicos, los recursos de muchos tipos para poder funcionar de esa manera. Lo que tenemos sí es una realidad desbordada que requiere de personas que conozcan
y que sepan obtener de cada elemento, de cada cuestión, lo que es relevante para un caso en concreto, para una situación en particular, ¿sí? Y eso es lo que ustedes están aprendiendo, están queriendo o entiendo que se están formando para ello y es un área bien interesante, ¿sí? Ahora, de entrada, pareciera que esta área o esta licenciatura en ciencias forenses estuviera muy dirigida, digo, es parte de, porque es lo que más se va dando, a el conocimiento o poder generar esas pruebas que puedan ser útiles para o los ministerios públicos o los defensores o aportar a los jueces en un proceso penal, ¿sí? Ya sea desde la investigación, tal. Me parece, digo, y está bien, es la parte que se ha, digamos, explotado aún más, y eso está muy interesante, porque nosotros, como juzgadores, se tiene de repente el mito de que el juez es el perito de peritos, y eso no es cierto, o sea, yo no sé ingeniería, puedo tener conocimientos de alguna cuestión, yo no sé física, yo no sé química, es más, no me gustan las fórmulas, yo no sé matemática, bueno, sí sé, pues sé sumar, pero, pero todas las cuestiones estas de cálculo y todas las cuestiones, no, bueno, ni siquiera creo que tendría por qué saberlas. Obviamente yo tuve la preparación tal, pero no el conocimiento tan específico como lo tiene un ingeniero, un doctor, un tal. Entonces, ¿por qué tendría que ser que uno como juzgador tuviera que saber todo eso? Me parece que lo importante o lo necesario es que haya personas como ustedes, que son científicos forenses o que van a hacerlo en un futuro, esperemos que así se haga, este, que nos entreguen la información ya más, digamos, ¿cuál sería el término más concreto? Procesada. Digo, yo sé que es un término muy, pero es que de aquí se advierte esto y esto y llegamos a esto. Obviamente nosotros lo tenemos que valorar. ¿Sí? Hasta dónde acredita esto, dónde no acredita esto, dónde sí, dónde no, o por qué a un científico forense le voy a creer, nada más porque tiene su licenciatura aquí en la Escuela Nacional, ya le voy a creer. No, pues depende de cómo hagan su labor. Es decir, hay una metodología, hay que, son ciencias lo que hacen ustedes, entonces lleva un protocolo, entonces si todo eso se cumple y llega un resultado, ese resultado es válido, es verificable, se puede considerar, pero ya al momento de la valoración yo diría, sabes que sí, sabes que no, sabes que tal, pero son herramientas o son elementos que nos van a servir, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí tienen esa visión también o ustedes cómo lo ven? ¿Qué me está faltando o qué tienen ustedes más allá de ello? ¿O qué otras áreas han visto ustedes que sea lo que ustedes van aplicando? A ver, ¿o están de acuerdo con todo lo que yo digo? Me la voy a creer, ¿eh? Y luego, bueno, seguimos entonces. Si no, váyanle pensando, ¿eh? La idea es que participen, o sea, no quiero que se me, este, se me aburran o se me distraigan con el teléfono, tal. La idea es que estén atentos a esto. ¿Sale? A ver, aquí lo que sucede es lo siguiente. Y aquí me voy un poco a la parte jurídica, que sé que ustedes llevan también penal, proceso penal y todas esas cosas, entonces me voy a ir un poco a la parte jurídica para luego tratar de mezclarlo o relacionarlo con la parte de las ciencias forenses. En el proceso penal, eh, históricamente, o sea, no de ahorita, ahorita se ha mejorado un poco, pero históricamente se ha dado mucho énfasis al tema, pues cuando era antes los ministerios públicos como autoridad en averiguaciones previas, al tema de la investigación, ahí se cargaba todas las baterías, las procuradurías tenían sus áreas de peritos en X, Y, Z, ahora hay en telecomunicaciones o en cuestiones informáticas, hay peritos para todo eso. Pues siempre se ha cargado mucho esa parte del conocimiento especializado, científico, técnico, tras de todo, hacia el área de la investigación del delito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público lo que pretende,
bueno, hasta ahora pretende y solo pretende porque muchas veces no lo logra, es poder hacer una investigación que sea suficiente para poder aportar elementos a un juez para que se lleve el proceso de una persona y que con base en esas pruebas la persona, bueno, primero se pueda acreditar o determinar si existe o no el delito o el hecho que la ley señala como delito y la responsabilidad de la persona, ¿sí? En eso se ha cargado mucho todo lo que es esta etapa de investigación, de conocimiento especializado, también en la parte de los jueces, en la parte ya del proceso penal en sentido estricto, el procedimiento ante los jueces, se aportan las pruebas, hay periciales, cada asunto tiene sus propios recursos, también las personas tienen diferentes recursos, el Ministerio Público en ciertos asuntos, digamos, le pone más ganitas y aporta más cosas, a veces la defensa aporta, pero todo tiene que ver o todo ha sido focalizado a tratar de acreditar la existencia de ese delito o la responsabilidad penal de la persona. Ustedes habrán visto ya en sus clases, ¿no? Es que no puede ser la persona que violó porque resulta que el semen no corresponde a su ADN. Bueno, pues ahí está una prueba, ¿sí? O a lo mejor puede decir, ¿sabes qué? No, porque las huellas digitales que están en tal lugar no corresponden a esta persona. O de acuerdo a la mecánica, quien cometió esto fue una persona que es zurdo y de una estatura tal o de tal, tal. Eso lo hacen los peritos, sí, pero ustedes tendrían que sintetizarlo y ver, bueno, aquí nos lleva esto, y bueno, aportar eso como conocimiento específico, pero otra vez, o en el área de investigación o en el área del proceso penal. Eh, es complicado decirlo así, pero quizá ustedes ya lo han percibido, lo han advertido. Una vez que la persona, hombre, mujer, quien sea la persona que está sometida al proceso, es condenada en un proceso penal, sentencia de primera, segunda instancia, es más, si quieren, nos vamos hasta el amparo y ya está condenada la persona. La verdad es que esa también es una etapa del procedimiento, ¿eh? Todo el proceso de ejecución de las penas también es parte de. Antes no se le daba casi ninguna importancia. Actualmente ya existe en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales los jueces de ejecución, en la etapa de ejecución, hay jueces ya de ejecución que se dedican o que su materia de conocimiento es específicamente la forma, las condiciones en que la persona está interna en algún centro de reclusión o la forma como él puede cumplir de diferente manera sus penas, piden beneficios, piden tales, que esa es la parte que ahora nos mueve aquí. Les digo, antes las personas, y es muy complicada o es muy triste esa realidad, una vez, quizá ustedes lo han visto, ustedes tienen un poco de antropólogos también, no en el sentido de estar buscando cráneos, en antropología social, más de, eh, bueno, siento que ustedes lo tienen como parte de su perfil. Eh, es muy triste cómo a las personas que están privadas de la libertad, que bueno, hay un tema que en teoría tendría que haber menos personas privadas de la libertad y que si prisión preventiva oficiosa y tal, pero bueno, no es el tema que tenemos ahora aquí porque nos toma mucho más tiempo esto. Pero una vez que la persona se le interna en un centro de reclusión, digamos, preventivo, al principio, incluso durante el proceso, la persona la van a visitar con alguna frecuencia, a pesar de todas las cargas que implica y gastos, costos económicos fuertes, porque muchas veces no están cerca del lugar donde están, implica un desplazamiento, implica pagar. Se dice que no, pero se entiende, se sabe que hay corrupción para poder entrar a los reclusorios, les piden tal. Entonces, a pesar de todo eso, cuando la persona está siendo procesada, tiene, digamos, de alguna forma el apoyo, la cercanía con la familia. Ahí, por ejemplo, hago una acotación, de repente las mujeres, y veo que hay muchas mujeres acá, tienen menos ese apoyo.
porque cuando son los hombres los que están adentro, son las esposas, las parejas, las que de repente van, la mamá, y si es la mujer la que está interna, por la razón que sea, aquí no estamos juzgando ni nada, muchas veces son abandonadas o relegadas de manera más clara, más evidente. Pero decía yo, mientras están en proceso, tienen esa asistencia, ese apoyo, digamos. Una vez que son sentenciados, que ya se decretó su responsabilidad, ya se determinó una pena de los años que sean, no estamos ahorita en ese punto, los empiezan a abandonar, ¿eh? Las personas dejan de tener ese apoyo o esa asistencia familiar. Obviamente hay honrosas excepciones y es muy bueno, pero yo hablo de la generalidad. Y las personas allá adentro, pues ya están en ejecución de su sentencia, ya tienen una pena en sentido estricto y siguen siendo personas y siguen teniendo derechos humanos. Tienen el derecho a la reinserción, por ejemplo, que sea a través del trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, el deporte, muchas cuestiones. Pero imagínense ustedes, digo imagínense porque espero que nunca se dé, estar todo el tiempo encerrado ahí en una condición de hacinamiento con tal, yo creo que no es algo simple el poder adaptarse a esas realidades, a esas cuestiones, pero resulta que estas personas, en muchas ocasiones, dependiendo del delito de que se trate, porque también eso pega, hay delitos que no tienen derecho a nada, delincuencia organizada y tal, se quedan allá adentro y no hay manera de que puedan salir. Hay en otros casos, otros delitos que sí tienen ciertos beneficios que les llamamos preliberacionales, ¿sí? Antes hablaba de eh, trabajo en favor de la comunidad, se hablaba del tema de remisión parcial de la pena, ahora se expidió ya, existe una ley nacional de ejecución que habla de libertad preparatoria, varias figuras, no vengo a hablarles de esas en particular porque no es algo que a ustedes les interese de manera específica, ¿no? Lo que les interesa, creo yo, les puede interesar, es que para poder acceder a esos beneficios preliberacionales, las personas que están internas, privadas de su libertad, ya sea como todavía en un reclusorio preventivo o en una penitenciaría ya como con sentencia definitiva, en los casos en que llegan a tener algún tipo de beneficio preliberacional, previo a ello, tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Hay, por regla general, en los centros de reclusión, los llamados, o que se llaman comité técnico interdisciplinario, que no es otra cosa que, digamos, un grupo de personas con diferentes especialidades, a ver si les suena, en los cuales hay quizá un médico, hay un psicólogo, hay un trabajador social, hay un abogado, hay un criminólogo, y esas personas lo que hacen es entrevistar a la persona o tener algún tipo de contacto con la persona que está interna desde hace quizá 5 años, 10 años, 7 años, 2 años, tal. Y esas entrevistas tienen como propósito el poder determinar si esa persona tiene, digamos, un pronóstico favorable para la reinserción. Es decir, que pueda ser excarcelado con esos beneficios, con un tipo de, pues, de seguimiento, de tal, para que no, pero muchas veces, pues, el médico que dice, no, pues sí está sano, sí puede trabajar, no te, dice el psicólogo, no, pues sí tiene problemas, pero pues es funcional, digámoslo así, ¿no? Tal, ¿qué dirá el abogado? No, pues el delito no es, sí amerita o sí tiene derecho a esto, pero se requiere alguien que haga la síntesis de todos estos conocimientos tan específicos, ¿sí? Y esos pueden ser ustedes. El propósito de platicar esto con ustedes hoy es que quizá puedan tener ahí otra área de ustedes de injerencia, de actividad. Yo comentaba con la maestra Carla hace rato, yo supongo que están aquí y les gusta, pero pues no a todos les gusta la sangre necesariamente, ¿verdad? No a todos les gusta estar
campo a ir levantando tales, digo, cada quien tiene su tal, digo, yo estoy en materia penal, decir que me digas que me encanta la sangre, tal veces me brinco las fotos donde hay sangrita, porque no te encanta, pero cada quien, o sea, pero hay otra área quizá para ustedes ahí, ¿sí? Imagínense ustedes una persona que está, que lleva, ¿qué les gusta? 10 años interna, sería muy complicado pensar o pedir que es una persona completamente funcional, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir a esa persona que salga y que pueda convivir con todo el mundo afuera y que tal? Bueno, pero a lo mejor lo que le hace falta es que tenga un tratamiento mucho más específico, más dirigido. A lo mejor no todos son aptos o son o para todos es viable que salgan y ya te vas. No, bueno, vienes y vas a tener que trabajar en tales condiciones, vas a tener que dejar de ir a ciertos lugares. A lo mejor hay algunos, digo, y no es estereotipar a nadie, pero que son proclives o que tienden a ciertos vicios, ¿verdad? Pues no te puedes acercar a ciertos lados. O a lo mejor, pues la persona parece muy bien, pero ¿qué tal si la víctima corre algún riesgo, si tiene algún rencor, alguna cuestión ahí tal, y que de cuando salga implique un riesgo para la víctima, por ejemplo? O a lo mejor, pues sí sale y, híjoles, va a buscar a su casa y resulta que o ya no hay nadie en esa casa, o a veces pasa de veras que la realidad supera la fantasía. Ustedes no me crean completamente, pero sí es gente que sale y resulta que pues su esposa o pareja ya vive con alguien más, ya tiene hijos de otra persona. ¿Qué va a hacer esa persona? No sé si me explico. Quizá ustedes, desde su visión mucho más integral, pueden aportar elementos para que una persona pueda tener un, una incorporación y por tanto reinserción más fácil a la sociedad. Sabes que sí, pero tienes que ir a pláticas de esto, grupos de ayuda, o tienes que tener ciertas actividades, o aquí sabes que estudiaste la primaria, pero sigue estudiando, acaba la secundaria, haz esto, darle los elementos para ello. A mí me parece que eso es lo valioso de esto. ¿Por qué? Porque el tema de la plática de hoy, de la conferencia, es los beneficios. Pero los beneficios como tal, pues yo les puedo hablar de que si tal requisito, tal, pero en realidad me, yo preferiría que ustedes vieran estos beneficios como una posibilidad que tienen las personas de poder recuperar su libertad. O sea, si son muy cuestiones técnicas, muy, que si libertad preparatoria, que si condena condicional, que si tratamiento en libertad, cada uno tiene y sus requisitos jurídicos específicos. Pero lo que les planteo es que tendríamos que verlo como algo más abstracto. Es decir, hay una realidad, la persona ya fue condenada por un delito y está con una pena de prisión que la mayoría de las veces le está cumpliendo dentro de una penitenciaría, dentro de un centro preventivo. Esa es la realidad, eso es lo fáctico, digamos, para hablar, espero, desde la lógica de ustedes. ¿Qué es lo que tendríamos que ver desde la perspectiva de ustedes? Esa persona que está interna, no porque esté interna y fue penalmente responsable de X delito, no me voy a meter yo a decir delitos porque va a resultar que si son peores unos delincuentes de unas conductas, otras, no es lo relevante para efectos de esto, pero esa persona sigue teniendo derechos. O sea, lo que se le restringe es el derecho a la libertad con motivo de esta conducta, pero eso no implica que la persona no tenga el derecho a poder recuperar su libertad. Pues yo creo que es una aspiración de todas las personas que están privadas de la libertad.
aunque hablemos del peor delincuente, que hay sentencias de 700 años y tal, bueno, que existen ahí bueno, yo creo que hasta ellos tendrían al menos la visión de que algún día volveré a salir y veré tal, o sea, esa parte me parece que es la relevante para efectos de esto. Pero para poder salir, para poder recuperar su libertad, necesitan tener o cubrir ciertos requisitos para que se determine que son, que su reinserción social, que también es un derecho o una idea, un principio, que hay un debate interesante si la reinserción social es un derecho o es un principio que se pretende por el Estado, pero que ustedes o la persona que está de la libertad diría, pues yo no me quiero reinsertar, ¿por qué me vas a...? Es mi derecho. Habrá que verlo, pero finalmente digo, es un debate mucho más jurídico, más de filosofía y de estos tipos, pero el tema sería, a ver, yo creo que las personas que están privadas de la libertad, pues tendrían derecho a recuperar su libertad. Y para recuperarla están estos mecanismos que son los beneficios prediversionales o la sustitución de la pena o la condena condicional. Esas son las herramientas o las vías que tienen para ello. Pero para acceder a estas, tienen que buscar o pretender demostrar o trabajar para que sea valorable objetivamente que la persona se está reinsertando a la sociedad, que es factible que se reinserte a la sociedad, ¿sí? Porque no voy a, digo, yo sé, es un ejemplo muy objetivo, pero no necesariamente con las personas, no voy a meter en una, no sé, en una urna con eh, ratoncitos de laboratorio a un gato, ¿verdad? O no voy a meter a un lugar, a una persona, a un elemento que a lo mejor tiene rabia. ¿Qué le va a pasar a los demás? O el gato se va a comer a los ratones, ¿verdad? Entonces yo también tengo que, o sea, me refiero como Estado, procurar que quien se reinserte, quien regrese, pues no sea un peligro todavía para los demás. O sea, parece muy utópico, pero esa es la idea. Por eso se busca la reinserción. Por eso estando dentro la vía de la reinserción, pues es que trabaje, pues a veces ahí van trabajando, les dan algún dinero. Hay programas muy específicos, muy exitosos, en que maquilan para empresas que están afuera y les van pagando como obreros, ¿eh? Y cuando salen ya tienen su dinero. Entonces no es uno salir sin nada a salir con un dinero, ¿verdad? O hay personas que pues no sabían hacer nada y estando ahí aprenden algún oficio, el que sea, y ya cuando salen pues tienen alguna base, alguna herramienta para poder subsistir afuera y no tenga que robar nuevamente o no tenga que integrarse a un grupo delictivo, tal. Digo, puede sonar muy utópico, la verdad, pero es la realidad, ¿sí? Las personas cuando salen, ¿y ahora qué hago? Pues lo único que saben hacer. Y si no hay oportunidades, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Y ahí es donde yo creo, o es el exhorto hacia ustedes, que creo que a lo mejor pudieran tener alguna participación, alguna injerencia, porque aquí entra mucho la criminología, la victimología, áreas que ustedes también eh, tocan, que también conocen, pero ustedes lo pueden complementar con psicología, lo pueden complementar con antropología social, no necesariamente la antropología de estar buscando los cráneos o estas cosas, o las osamentas y esto que está muy bonito, pero me refiero, esto se refiere más, y quizá es la visión que quisiera, que tengo la intención de darles, para lo que han estado orientados es buscar lo que pasó, ¿sí? Cómo explicar una realidad, cómo es que esta persona pudo o se murió, si se cayó de tal lado, si lo empujaron, si tuvo tal. Esto es a lo que están orientados o los han orientado. Y esto es más quizá orientado a que las personas que ya están, que ya fueron condenadas, que están privadas de la libertad, puedan regresar a la sociedad, puedan reinsertarse, sean funcionales. Y es una visión distinta, ¿eh?
Yo no sé si a ustedes les agrade o no les agrade. Mi idea es planteárselos como una cuestión a considerar que creo que puede ser muy interesante para ustedes porque es una beta más ahí, ¿sí? Les digo, estos beneficios preliberacionales es la posibilidad que tienen las personas para recuperar su libertad. No sé si se dan cuenta de la dimensión que es esto. ¿Cuántas personas están privadas de la libertad en este país? ¿Cuántas incluso se dice, y las estadísticas son de repente abrumadoras, sin sentencia? Y estás ahí adentro diciendo, oye, bueno, vamos que salga, que tenga algún tipo de... Sí, pues es que requiero que se porte bien. Bueno, le comentaba yo a la maestra Carla, hay veces que tenemos asuntos en que lleva una persona ya 10 años privada de la libertad. Los primeros 5 años, la persona no hizo nada dentro del reclusorio. ¿Por qué? Pues porque pasan esas etapas y ustedes quizá lo han visto también o lo ven desde la psicología forense. Pues primero, si ustedes van y hacen una encuesta con los que acaban de llegar al reclusorio, yo creo que más del 80%, si no es que más, dicen yo no fui, yo no lo hice, se equivocaron, es otra persona, una etapa como de negación, ¿sí? Después, bueno, pero es que fue así, no fue así como dijeron, fue tal. Entonces va evolucionando esta parte. Entonces, puede ser que al principio la persona que está interna, pues no ha aceptado esa realidad. Y dice, ¿por qué voy a trabajar? Aparte, me tengo que voy a estar trabajando. Bueno, pues después ya se va dando cuenta cuando otros compañeros, otras personas internas pueden salir porque trabajaron, porque cumplieron ciertos requisitos. Dice, ah, esta es la vía, esta es la forma. Entonces empiezan a hacer alguna actividad o a trabajar o a estudiar, lo que sea, y cuando llega ya y ellos piden su beneficio en algún momento, y llega el comité técnico y dicen, no, porque resulta que pues, los primeros 5 años no hiciste nada, no se advierte que haya una idea tuya de poder reinsertarte. Oye, pues usted dice, espérame, esto es normal. La persona tiene una etapa de adaptación a su realidad interno. Tiene que, y él está todo trabajando, ha estado haciendo, y no es incorporando otros elementos. Y no es un riesgo para la sociedad. Fíjate, él ya pues introyectó varias cosas, ya entendió, ya tal. No está loco, no tiene esquizofrenia, no tiene tal. Pues no representa un riesgo para la víctima. O sea, no tiene un sentimiento de ira, de odio, de venganza hacia alguien. Digo, pues no creo que esté muy conforme, ¿verdad? Porque tampoco estuvo adentro, pero tampoco necesariamente eso implica un riesgo. O sea, es que tiene apoyo familiar o lo va a tener. ¿Sí? Todo eso es relevante, nada menos, por ejemplo, ayer en el tribunal, digo, y lo comento porque ya se resolvieron. Dos asuntos bien interesantes, bueno, desde mi perspectiva, que tienen que ver con la ejecución y donde hay una visión mucho más en derechos humanos, en tratar de efectivizar los derechos de las personas. Aclaro, en uno se votó por unanimidad, en otro yo hice voto particular, pero ahorita les comento. En uno que era ponencia mía, resulta que se plantea que una persona solicita a la dirección del reclusorio que se permita que lo pueda visitar su nieto de, no sé, 3, 4 años de edad, tal, y se lo niegan. ¿Por qué se lo niegan? Normativamente, legalmente es correcta la decisión. El reglamento y la normatividad del reclusorio dice que solo se permitirá el acceso a personas hasta el primer grado de parentesco, o sea, hijos, padres, no más. Y entonces dijeron al nieto, no. Se va al amparo, el juez de distrito resuelve conforme a la normativa existente, le dice no, nos llega al colegiado y le estamos concediendo el amparo. Vamos a ver, racionalmente no hay una distinción entre un hijo de 3 años y un nieto de 3 años. ¿Cuál es la diferencia? Si lo que tú pretendes es que la persona se reinserte, porque es la finalidad que tendría que tener en su ejecución la pena,
pues es más fácil si la persona, digamos, forma parte o se integra con ese núcleo familiar. A lo mejor es un aliciente para que se porte mejor o le eche más gana, tal, que quiera convivir con su nieto ya cuando salga. O a lo mejor el nieto pues conoce que tiene un abuelo en esas condiciones, pero sabe que existe. Es decir, ¿por qué puedes o por qué limitarías ese derecho que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, con muchos derechos humanos que se van entrelazando ahí, pero solamente porque no es hijo ya no puede entrar? Dijimos, no. ¿Sabes qué? Se concede el amparo y la autoridad ejecutora toma las medidas necesarias, pero para que pueda registrar y el nieto pueda entrar a visitarlo. Pero eso nosotros lo hacemos, o esa decisión la tomamos a partir de ciertas premisas y interpretan derechos humanos y todo, pero ¿qué tal si tuviéramos un dictamen de no solo de ese comité técnico interdisciplinario o como parte de ese comité técnico interdisciplinario, de alguno de ustedes, de un científico forense, que dije, ¿sabes qué pasa? Esto y esto es importante por esto, o esto no es importante por esto, o esto no afecta, o si afecta, o me dicen, no, que no entre el niño, porque, pues, ¿cómo se va a meter al reclusorio? ¿Le va a afectar? Bueno, tener los elementos. A eso me refiero, no sé si me explico. Son elementos o herramientas que se pueden tener y aportar para eficientar esto. En ese votamos los tres magistrados que integramos el tribunal, se va a conceder el amparo y pues así será. Luego, hay otro asunto que estuvo ayer, que ahí yo voté, bueno, hice voto particular, mis compañeras no, mi compañero y mi compañera no lo vieron de la misma manera, pero que tiene que ver también con ejecución. Una persona es condenada, no importa el delito, pero es condenada, está cumpliendo la pena y en la sentencia el juez le concede, y la sala lo confirma obviamente, le concede el beneficio de la suspensión condicional del procedimiento y además el beneficio, bueno, la sustitución de la pena por tratamiento en libertad. ¿Sí? Los dos de manera alternativa. Él dice, no, pues me acojo a la suspensión condicional de la pena, se lo otorgan, va, pero resulta, bueno, son figuras de distinta naturaleza. La suspensión condicional implica que la pena no se va a ejecutar mientras la persona esté bajo este beneficio por un lapso y una vez que pase el tiempo se va a tener por cumplir esa sentencia que estaba suspendida, pero como ya pasó el tiempo ya se cumple. Los sustitutivos penales, a diferencia, esos sustitutivos que pueden ser multa, tratamiento en libertad, trabajo en favor de la comunidad, implican que la pena se va cumpliendo. Si es multa, evidentemente con el pago de la multa ya se cumplió. Pero si es tratamiento, si es trabajo, durante el tiempo que él está sometido a este sustitutivo tratamiento, trabajo, lo que va cumpliendo del sustitutivo es abono a la pena de prisión. ¿Sí? Sí se entiende la diferencia, son diferentes naturalezas. ¿Dónde se da el problema en el asunto de ayer? Que el quejoso incumple con la condena condicional, deja de ir a firmar en algún momento. ¿Qué pasa cuando sucede, cuando deja de ir a firmar? Pues la autoridad ejecutora le notifica al juez, el juez ordena su aprehensión, lo detiene nuevamente y va para adentro. Pero ¿cuál es el tema? Que como era suspensión condicional y él faltó, le falta cumplir toda la sentencia, ¿sí? Porque no cumplió con el beneficio de la condena condicional. Ya estando ahí adentro, él dice, oye, bueno, que incumplí con la condena. Incumplió porque dejó de ir a firmar, no cometió ningún delito, no cometió, simplemente dejó de ir a reportarse con la ejecutora. Pero ya estando reaprendido, le dice al juez, oye, juez, ¿sabes qué? Pues ya fallé con la condena, pero pues ahora otórgame la sustitución por tratamiento en libertad que ya tenía yo concedida en esa sentencia. Y el juez le dice, no, porque tú optaste por la condena y como ya incumpliste, ya no puedes ir por la otra. Ya no puedes tener sustitutivo de tratamiento en libertad. Se va a la sala confirma, el juzgado de distrito también le niega el amparo,
bajo el argumento de que, como él no cumplió, se advierte que no tiene o se desprende que no tiene una intención o una buena conducta y por eso tampoco puede acceder al otro. Incluso en abril de este año se emitió una jurisprudencia del Pleno Regional Norte que dice que pues no se podría ir si ya incumpliste con uno, no te puedes ir al otro, digo, para sintetizarlo de esta manera. Pero estos hechos fueron del año pasado, ¿sí? Incluso cuando él pidió esta bueno, la sustitución de la pena fue en diciembre, creo, del año pasado. Entonces, oye, se presentó el proyecto y todo, y yo dije, a ver, para mí, y quedé en voto particular, sí tiene derecho, porque son de distinta naturaleza las instituciones. Él lo que se busca es la reinserción y que obtenga la libertad. Si la persona puede estar afuera, ¿por qué la quieres tener adentro? Obviamente tendrá que tener ciertas medidas para que cumpla con esto, pero no le limites el derecho a la libertad. Y si bien el Pleno Regional dijo que ya no se podía, que es una jurisprudencia obligatoria, pero fue de abril, no la podemos aplicar retroactivamente a diciembre del año pasado. Pero bueno, mis compañeros consideraron que sí no tenía derecho a esa nueva sustitución de la pena por tal. Yo y daré el voto particular correspondiente, pero se los planteo como un ejemplo de dónde están las áreas de oportunidad. Cómo hay muchas cosas, les decía yo desde un rato, la realidad supera la fantasía, personas que pudieran acceder a muchas cuestiones y quizá no lo saben o no tienen la forma de demostrar ciertas cuestiones, que quizás es donde ustedes pudieran tener alguna aportación, alguna intervención, y entonces en vez de estar investigando lo que pasó o cómo fue, pues estarán aportando para algo que puede ser, que es la reinserción de la persona a través de su libertad. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Qué dudas tienen? A ver, algún, pregunto, ¿plantea algo incorrecto de lo que ustedes han visto en ciencia forense? ¿Parto de alguna premisa equivocada para lo que ustedes han hecho? ¿Consideran que sí podría aplicarse esta área para acá o no? Sí, me atrevan a llevar el micrófono porque creo que para la transmisión se requiere. Dime. Que es más como un comentario acerca de lo que usted decía de la reinserción de las personas que cometen un crimen. También se tendría que tener en cuenta la misma sociedad, porque creo que en ocasiones, o sea, como usted mencionaba, la persona tiene toda la intención de no volver a delinquir, pero en ocasiones la misma sociedad los vuelve a criminalizar y no los saca como de esa cajita. Entonces, creo que también se tendría que hacer como una vista hacia las personas hacia la sociedad, como no sé, un discurso de que, o sea, sí, ya delinquió, pero eso no significa que no siga siendo un humano y que no siga teniendo el derecho a poder, ¿cómo lo explico? A poder, ajá, pertenecer a una sociedad, porque por lo regular, bueno, he visto varios casos en los que ya no es así, al contrario, incluso en una de las clases abarcamos que a los mismos familiares de estas personas, incluso en ocasiones se les llega a ver mal o se les llega a tratar mal. Quería saber usted qué opina más o menos como qué se podría Mira, hacer. eso sucede, otra vez la realidad. En la teoría todo suena muy bonito, en la realidad hay muchos problemas de este tipo, pero eso abarca más un tema desde mi perspectiva de políticas públicas, ¿sí? En las cuales pues somos una sociedad en realidad que sí estereotipa a muchas personas eh, por raza, o sea, dice que aquí tenemos como derecho y qué bueno, la no discriminación, tal, pero por raza, por color, por sexo, muchas veces hay discriminaciones. Es más, ustedes seguramente digo, no que lo hayan vivido, tal vez sí. No lo he vivido directamente, pero yo tengo hijos más o menos de la edad de ustedes, bueno, que están un poco más grandes, y de repente me comentan que luego, no ellos en particular, sino que ven que van a ciertos lugares y no dejan entrar a ciertas personas, ¿eh? Simplemente por la forma en que están vestidos o por la forma, alguna vez creo que ahí sí un amigo de él, porque se raparon, no los dejaron pasar, porque están rapados, no los dejaron pasar.
Eso es discriminación, pero eso es un tema ya cultural, es un tema que es muy complejo y eso habría que cambiarlo quizá, o tal vez de políticas públicas, de educación y todo esto, pero de la perspectiva que yo los veo, quizá ustedes desde antes, desde que la persona va a salir, quizá no es que vayan y aleccionen a todo mundo, pero a lo mejor sí se puede diseñar un programa en el cual esa persona, pues, se le pueda decir, bueno, vas a poder trabajar en este lado, o sea, tener algún convenio con que pueda trabajar, ¿sí? Que ya saben que es, como dicen, convicto, ¿no? Que es también una cosa de estereotipar, pero bueno, que es convicto, pero bueno, saben de eso, pero tiene la oportunidad de trabajar. A lo mejor ya sabe que tiene que ir a cierto tipo de pláticas 2 veces a la semana, ya sabe que no puede acudir. Es decir, diseñar ese programa, esa cuestión para que la persona le sea menos complicado poder adaptarse tal vez. Obviamente eso al margen de políticas públicas que tendrían que estar, pero bueno, es que es ir sobre el caso concreto o tratar, perdón, o tratar de cambiar a todo híjoles, es quizá focalizado sobre la persona que se está, pues tratar de buscar un plan de reinserción más simple, ¿no? Más sencilla o que se le den los elementos para que pueda hacerlo. Ya sé que también hay quien dice que hay maderas que no agarran el barniz, aunque le pongas no va a hacer nada, bueno, pues igual va a volver a caer, ¿qué haces? Pero a lo mejor esa persona que va a volver a caer le es más difícil si tiene un entorno menos hostil, tal vez, ¿sí? Y a lo mejor es donde quizá desde una visión un poco más amplia de lo que ustedes han visto estrictamente, pudieran dar alguna aportación, o sea, pudieran tener algún tipo de elemento. Dime, a ver, que te lleven el micrófono porque creo que tienen que para que se oiga bien para la transmisión, que no sé si nos están viendo, pero... Sí. Bueno, pues me parece que también considerando un poco el tema de la reinserción, creo que también lo podríamos abordar un poco desde una perspectiva más psicológica, porque pues también a estos presos que llegan a tratar de no reincidir en los crímenes, pues creo que también les hace falta como un tipo de terapia, un tipo de ayuda, porque muchas veces, pues como bien mencionaban, la gente los criminaliza más de lo que pues ya lo hizo el sistema y pues además, pues creo que también es por eso que hay veces que no se les dan las oportunidades que ellos necesitan, o sea, como mencionaba usted, de trabajar y poder tener una vida normal ya después de haber cumplido su sentencia. Entonces, pues quería ver qué opinaba usted acerca de implementar esas características orientadas a la psicología para ayudar. Es muy viable esto. De hecho, una de las ventajas que tiene las ciencias forenses es que es una conjunción de muchas áreas, de muchas ciencias. Una de ellas es la psicología forense, además de la medicina forense, la antropología, la balística, todo. Psicología forense es parte de lo que ustedes pueden tal, y si eso lo mezclan con un poco de criminología, de victimología, pues a lo mejor puede ser un resultado. Quizás si la persona necesita una terapia, pues no serán ustedes, va a tener que ser un psicólogo o un psiquiatra tal vez, ¿sí? Pero a lo mejor ustedes dicen, ¿sabes qué? Esta persona sí requiere más que un tratamiento de tipo psicológico, digamos, cargado hacia lo médico con ayuda tal o psiquiátrica que ya lleve medicina, o sea, tal, pues un tratamiento de tipo social, digamos, sabes que requiere esto, requiere aquello, tal, tal, y eso me parecería, salvo error de apreciación y que ustedes son los conocedores de esto, creo que podrían hacerlo ustedes como parte de su actividad. Sí, les digo, cambiar un poco, digamos, la mirada de que voy a ir solo sobre lo que ya pasó y a ver cómo fue que disparó si eres zurdo, si eres que, si de izquierda a derecha y si había o tenía tal, tal. Bueno, esta persona ya delinquió para no meterme yo en delitos.
o en ejemplos de tal, ya delinquió, pero la persona quiere regresar a la sociedad, o sea, sabes que ella quiere ver a sus hijos, que tal, tiene un, tiene un motivo. Bueno, aparte del derecho, ¿no? El derecho está, por supuesto, que yo se los dije desde hace rato, tiene el derecho a recuperar su libertad, el derecho a reinsertar, tal, pero desde el punto de vista de la psicología que decías, forense, oye, esta persona, pues sí tiene elementos para esto, tiene una situación de este tipo, tiene una, em, ¿cómo le diríamos? Un ánimo, puede que lo logre, pues digámoslo así, bajo estas circunstancias. Bueno, vamos a procurar o vamos a ver si se puede. No sé si me explico, es un poco la idea que les planteo. Ya sé que puede sonar muy romántico o muy utópica, pero no lo es tanto, ¿eh? La verdad es que las personas que están internas o privadas de la libertad, les digo, tienen de entrada después de un tiempo, claro, estaba bueno desde el principio, pero más con el tiempo, una sensación de abandono muy marcada. Y eso da depresiones, bueno, y si hay alguien o si hay una persona que les pueda decirme, es que por aquí es, mira, haz esto, haz aquello, tal, bueno, quizá es más fácil. Esa es un poco la idea, que de lo que yo trataba o he tratado de plantearles a ustedes como un área, una beta ahí de cuestiones, ¿no? No sé si es así queda respondido. Sí, sí queda respondido. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tenga? Dime. Bueno, quería preguntar ¿qué características si se hiciera como, habíamos visto antes como el término de, como un perito sociológico, que sería más como el análisis del contexto de la vida de la persona y pues ahora de, este, una persona que cumplió su condena, este, si, o sea, yo sé que el peritaje y todo eso serían materia como orientativa, porque al final del día, quien tiene que tiene que tomar la decisión, pues ya sería, ya una figura, jurídica, ¿no? Pero como perfil de científico forense, se perdería, o sea, mi pregunta sería como de, ¿cómo usted vería un peritaje donde tenga 5 enfoques o que tenga 5 ciencias aplicadas? Porque casi en todos los peritajes es de pedir una cosa y que me la resuelvas, ¿no? Y de ahí ya tomarlo. ¿Cómo lo No, ves? es que ese es el punto o esa es la idea. O sea, a ver, yo les hablaba hace un rato del comité técnico interdisciplinario que hay en todos los centros de reclusión. Pues se integra por especialistas de varias áreas, pero finalmente el que dirijo, el que decide, pues es el criminólogo o es el abogado, o sea, alguno de una especialidad. Desde mi perspectiva, quizá ustedes como científicos forenses pueden quizá no solo tomar el área sociológica, no solo el área criminológica, sino hacer un conjunto, entrelazar todo esto, tejerlo y decir, bueno, en esta área es más positivo, en esta área no, en esta tal, o se requeriría más en esta. O sea, es decir, me parece que es propiamente lo que podrían hacer como científicos forenses en esa área, porque según yo entiendo, por eso lo planteaba al principio, pues es un poco lo que hacen ustedes cuando en el área de investigación. O sea, a ver, aquí está el perito en dactiloscopía, aquí está el perito en, no sé, en balística, aquí está el perito en química, el perito en tal. Y ustedes, digamos, de eso, bueno, con esto, más esto, por esto, y pues empiezas, le sumas el número que pensaste, lo divides entre tres, ustedes llegan a una conclusión a partir de todos esos elementos. Es un poco la misma idea, es decir, no solamente, o sea, por eso empezaba yo la plática diciendo, yo entiendo que ustedes no son médicos, ustedes no son ingenieros, no son químicos, no son abogados, pero tienen conocimiento, tener conocimiento de todas esas áreas. Y a partir en un incendio, por ejemplo, a partir de los dictámenes en
incendios, del dictamen en química, del dictamen en ingeniería, si es que fue ustedes pueden obtener una radiografía de lo que pasó ahí. No, no sé si me explico. Bueno, pues es lo mismo, pero trasladado, obviamente sale de las personas, lo cual no es tan fácil, ¿verdad? Porque siempre el aspecto humano tiene otras aristas, pero hacer esa concreción me parece que es a lo que tendría o lo que yo propondría que ustedes les podría ser un área interesante. Digo, habrá que ver en la práctica, ¿verdad? Yo lo planteo con ustedes y ojalá y los mueva a ello, ¿no? ¿Sale? ¿Alguien más? A mí ¿No? me gustaría justo señalar, magistrado, que creo que la formación que tienen las y los científicos forenses pues puede ayudar a permear, a dar una síntesis de toda esa información, porque en efecto ustedes ven cuestiones psicológicas, ven victimología, criminología, pero también están asociados a temas jurídicos, también ven mucho sobre derechos humanos. Y a mí me gustaría llamar la atención sobre algo. En el caso específico de las personas que tienen que pasar así por procedimientos, o que tienen que estar inmiscuidos en este tipo de procesos que van a tener una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, pues ninguno de nosotros estamos exentos. O sea, nosotros también podríamos ser propensos, espero que no, pero no cabe la posibilidad justo de tener pues una falta del deber de cuidado si no es un delito de carácter doloso, sí uno culposo. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, primero porque el tema específicamente en personas privadas de la libertad en muchas ocasiones, ya lo mencionaba el magistrado, son olvidados. Y mencionarles que este sistema que se implementó de manera reciente a partir del año 2016 con la expedición de la Ley de Ejecución Penal, pues lo que hace es establecer estos beneficios, trasladarlos a un ámbito jurisdiccional, porque antes era una autoridad administrativa la que hacía la decisión, y ahora son jueces los que deciden que en efecto este comité interdisciplinario lo que hace es un plan de actividades que podríamos sumar los y las científicos forenses, es una área poco explorada, pero que podrían sumar con esta inter, multi y transdisciplina que ustedes tienen en cuanto a los conocimientos. Es una forma de poder colaborar con la parte de la reinserción social. Es importante porque incluso se ponen o se da énfasis a permisos humanitarios, a la libertad condicional, a la libertad preliberacional, hablar justo de justicia terapéutica, que también es muy importante y que es un término que llama la atención en la Ley Nacional de Ejecución. Entonces creo que platicábamos un poco antes de iniciar esta conferencia, pues cuáles podrían ser estas áreas. Por supuesto que a ustedes les tocaría dar esa explicación o hacer un análisis del contexto en particular, de traducir en muchas ocasiones los términos que son tan complejos para ciertas áreas, bajarlos y explicarle al órgano jurisdiccional. A mí me parece muy enriquecedor observar un poco cómo se hacen estas discusiones sobre si se va a otorgar o no el amparo, el alcance, eh, ver cómo podemos estar inmersos en temas de reinserción social, ¿no? Ya lo decía su compañera, las mismas personas que estamos fuera, observamos, juzgamos, señalamos. También es importante cambiar pues esta visión. La sentencia tiene fines jurídicos, pero cuando se ha cumplimentado, cuando se ha pasado por estos beneficios, en teoría y filosóficamente hablando, pues la persona puede regresar socialmente después de haber pasado por este proceso en su vida, ¿no? Lo veíamos un poco, y también lo mencionaba el magistrado, con estas limitaciones y vemos la política que tiene el Estado para limitar estos beneficios para algunas figuras que como parte de la política criminal pues son importantes, delincuencia organizada, trata de personas, que no se tienen. Y entonces buscar mecanismos justo por los problemas que tenemos en cuanto a las penas, el aumento que se va dando generalmente en las penas también es importante. O con este esquema justo de cómo es que se encuentran los centros penitenciarios y que a pesar de que tenemos un 18 constitucional que nos pone al deporte, a la salud, al trabajo como medios para alcanzarlo, pues en la práctica y desde el tema administrativo, pues también sigue siendo pues
una cuestión de privilegio, porque ¿quién es aquella persona que sabe que puede hacer las solicitudes para, ¿no? O que puede ir avanzando para lograr un amparo? Y justo para ver este tema, por lo que nos comentaba el magistrado de esa unión familiar, esos vínculos, pues no olvidemos, también son personas, ¿no? Lo mencionábamos con mucho énfasis y parte de este proceso, más allá de que las penas pues tienen esta limitante, no pueden ir más allá de la familia, pareciera que cuando tenemos un familiar en esas condiciones, pues también permea de manera social. Habría que trabajar justo en ello y yo sí consideraría que sería importante que ustedes hicieran una revisión a esta ley, que pudieran observar si en algún momento quisieran incorporarse. Por supuesto que habría que hacer la parte formal o jurídica para que pudieran ser parte de este comité y ayudar a sintetizar la información. También hace falta, digamos, gente nueva, visiones nuevas, especialistas que puedan dar su punto de vista sobre todos estos procesos. No sé si alguien más quisiera mencionar algo, sino para pasar justo a las conclusiones con el magistrado. Adelante, magistrado. Gracias. Bueno, la conclusión me parece que es muy clara después de que hemos platicado. Es una exhortación a ustedes como científicos forenses que quizá amplíen un poco o busquen si pueden ampliar un poco su ámbito de operación, de injerencia, y que el área de la ejecución de sanciones es un área muy interesante y aparte muy enriquecedora. En lo personal también. Les decía, no es solamente y ver qué pasó, cómo fue, tal. Ustedes, pues, son jóvenes, lo vivirán poco a poco, pero cuando se logra que las personas obtengan ciertos derechos, ciertos beneficios, los efectivicen, es agradable, es bueno. Hay personas que a veces les concedes el amparo y se van a la calle y no tienen que estar ahí, bueno, y te lo agradecen de una manera muy especial. Hay otros que se tienen que quedar y pues te bien dan la madre, ¿verdad? Te dicen de todo. Pero el tema es el que ustedes tengan o tomen en cuenta como parte de su actividad esta área, esta vertiente, este tópico, ¿sí? Me parece que las personas privadas de la libertad, y serioso ya no es conclusión, es una afirmación, siguen siendo personas y siguen teniendo derechos. Sí, han delinquido y por eso ya fueron sancionados, ¿sí? A veces bien, a veces mal, pero ya tiene una sanción. Ahora, ya en la ejecución de la sanción, a través de estos beneficios, a través pues pueden lograr pues la efectivización de sus derechos, su reinserción a la sociedad, la recuperación de su libertad y el poder incorporarse al menos en condiciones lo menos, yo diría favorables, pero digamos por lo menos que sean lo menos estresantes o complicadas. Ese es lo único, es como un mensaje más que una conclusión para ustedes, una exhortación para que le echen un ojo a esa área. O sea, a lo mejor, digo, como decía la maestra, pues esperemos que nosotros nunca caigamos en eso, pero a lo mejor conocemos personas que sí lo han hecho, que sí han estado en esto, quizá lejanos, quizá algún familiar, nadie está exento. Y la verdad es que es importante tener también a este grupo de la sociedad presente. Eso es lo que yo les diría a ustedes como tal. ¿Sale? Gracias. Pues muchísimas gracias, magistrado, por esta plática. Desde la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, pues nos hemos permitido hacerle un reconocimiento, pues por compartir su experiencia con nosotros. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias a todos. Les queremos justo invitar a un conversatorio que vamos a tener organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo lunes. Tenemos una jornada importante desde las 2:30 hasta las 7 de la noche, en donde vienen a discutir dos casos muy importantes en temas de feminicidio, que es el caso de Mariana Lima y el caso de Carla Pontigo. En específico, en cuanto a Mariana Lima, viene la señora Irinea Buendía, que va a ser
va a hacernos el honor de platicar con nosotros, entonces los exhortaría que pues pudieran acompañarnos. Es una cuestión única y creo que vale mucho la pena escuchar pues no solamente la historia, sino incluso pues la parte científica, forense, que ayudaron a estos casos a tener un impacto importante. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias. Cuídense.